Doctor Hugo Valderrama, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, neurociencias, hablamos, bueno, el doctor es neurólogo, pero hoy vamos a plantear, o va a plantear, el tema del déjà vu. ¿Hay un misterio detrás del déjà vu? ¿Cómo podemos definirlo de alguna manera? ¿Qué es el déjà vu? Déjà vu es un término francés que significa una situación ya vivida, ¿sí? Ya lo he visto. Eso sí, parece que ya lo viví. Es lo que nos pasa y ya lo vivimos. Exactamente. Sí, hay una cuestión mística detrás porque uno, frente a no entender cuál es el origen de esto, le atribuye diferentes teorías del saber popular, ¿sí? A ver, les cuento 3 teorías que está manejando la neurociencia respecto al origen de esto. A ver. Primero que bueno, que no es una cuestión justamente, por lo menos hasta ahora no se pudo comprobar mística, no de vidas pasadas y como generalmente se plantea, sino que se debe a una acción en el lóbulo temporal, principalmente del cerebro, que tiene que ver con la memoria a corto plazo y a largo plazo. Esos 2 tipos de memoria son distintas, como dice la palabra. Una memoria dura muy poquito tiempo y otras son las memorias ya almacenadas. Muchas veces hay un solapamiento en esas conexiones y el cerebro, en vez de pasar a una memoria reciente, pasa directamente el archivo a una memoria remota. En el inicio, en vez de decir, bueno, lo estoy viviendo ahora, directamente lo archivo. Entonces, claro, cada vez que pasa este evento, uno está viviendo una situación que el cerebro la interpreta como pasada, porque se archivó en ese lugar donde son de memorias pasadas directamente. Pasa por alto la memoria a corto plazo y va al archivo remoto, ¿sí? Esa es una teoría. La otra teoría que están investigando un grupo de británicos, que es muy reciente, tiene que ver más con lo que se llama sesgo cognitivo. Los sesgos cognitivos son muchos. Son fallas a nivel cognitivo que si no son repetitivas, si no es a partir de un cambio, se consideran normales. Por ejemplo, si yo ahora, que inclusive así hicieron el experimento, si yo en este momento a ustedes empiezo a nombrarle palabras relacionadas con el fútbol, como pelota, arco, cancha, y después de acá a un poco tiempo le nombro otra vez esa lista de palabras y le incluyo la palabra fútbol, que no se la había dicho, seguramente ustedes me van a decir, sí, fútbol también la nombró. Porque frente a todos los otros objetos, el cerebro interpreta como que estaba incluida, hace una asociación. Cuando vos decís que no estaba incluida, empieza a nivel del lóbulo frontal a tomar una decisión de darle una explicación a eso. No, pará, pero si yo estaba seguro que está incluida. Entonces busca una explicación rápida. Todo esto que le estoy contando pasa en milisegundos, ¿sí? Seguro, claro. Y te da una sensación de que sí dijiste sí o sí fútbol. O que vas a un lugar, no hace falta que sean palabras, pueden ser imágenes, olores, empiezan a haber olores, imágenes parecidas, y vos estás seguro que ese recuerdo que te asocia al cerebro estuvo presente. Y que ya estuviste en ese lugar y ya lo viviste. Son 2 teorías distintas. La primera es la más asentada, ese déficit, esa alteración entre cómo se guarda un recuerdo, que en vez de guardarse en la memoria reciente se guarda en la memoria remota. Tal es así que eso sí está comprobado, que se pueden generar déjà vus cuando uno ejerce una corriente eléctrica a nivel del lóbulo temporal. Con una pequeña corriente eléctrica puede despertar, se llama, para que me entiendan, se generan no con corriente directa, sino con una especie de imanes, ¿sí? Eso se usa mucho para experimentación, inclusive ahora para tratamiento de distintas patologías que se están usando. Se activan las neuronas en el lóbulo temporal y producen, cuando uno quiere, en esa persona que se está experimentando, la sensación de déjà vu, porque empieza a fallar y empezar a guardar los recuerdos actuales en la memoria remota. Cuando esa falla se hace permanente, generalmente hay 3 cuestiones que están asociadas. Una bien descrita, que es la epilepsia del lóbulo temporal. Muchos pacientes con epilepsia, o sea, con una descarga normal en ese mismo sector, antes de la convulsión, se llaman auras, generalmente experimenta esa sensación de haber vivido la situación. Y para diferenciar, no es un déjà vu cuando la gente viaja, por ejemplo, a tal lugar. Yo viajo a las cataratas, supongamos, y yo siento que pertenezco a las cataratas porque me gusta y que para mí mis vidas pasadas estuvieron en el agua y cerca de acá porque me siento bien. Eso es más fácil de explicar, es una cuestión de asociación,
con distintos y miles de recuerdos podemos tener en No nuestra hay vida. nada paranormal ni mucho menos. Y no está comprobado, no. Eso es una sensación más etérea, más que el cerebro relaciona muchísimas situaciones del pasado, como también para situaciones malas, como cuando, no sé, vos tuviste un trauma con determinado objeto o determinada situación puntual, la volvés a revivir y te pone mal, aunque no sea la situación concreta, ¿sí? Son asociaciones típicas. No, pero la asociación de ese déjà vu es más concreta, generalmente dura segundos. Y es una sensación realmente que te sorprende, le pasa al 70, al 80% de las personas en la vida, no pasa muchas veces, 1, 2 veces, y no sé, quizás ustedes en este momento no lo recuerden cuándo les pasó o por qué, pero en un momento de la vida sí esa sensación, sí, uy, pará, pero es como una sensación rara de decir, pero esto ya lo viví el otro día, y son unos segundos, como que estás repitiendo la película, termina esa sensación y te ubicás y decís, no, pero no puede pasar esto, yo no retrocedo en el tiempo. Yo, por ejemplo, en este momento estoy convencido que me pasó, no recuerdo qué situación particular. Claro, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue y por qué fue? Pero la sensación estoy seguro que me pasó. Claro, es que el 80% de las personas en algún momento en la vida le pasa, quizás el otro 20% lo pasó por alto y no lo recuerda bien, porque son cuestiones de segundo, no es que uno va a un lugar y está experimentando un déjà vu continuo, no. Es una falla en ese... Por eso, una teoría dice que es una falla, la otra teoría dice que no es tanto una falla, que es una cuestión más normal, cognitiva del cerebro, pero está ubicada, según lo que dicen estas teorías, en el lobo temporal. Las personas con epilepsia, cada vez que van a tener la epilepsia en este sector lóbulo temporal, experimentan esa sensación y es muy típico que te lo cuenten. Yo tengo pacientes que te dicen, me doy cuenta cuando voy a tener la epilepsia, se llama aura, porque empiezo a sentir esa sensación que esto ya lo viví, bien, pero bien concreto, como que se repite todo. Bien, Aldana quiere preguntar algo. Sí, no, más que nada esto me interesaba saber la otra teoría, o sea, una es la de lo que uno... pasa la memoria de largo, la de corto plazo. Exacto. Y por el otro la de los sesgos los sesgos cognitivos es esta que te nombré, es uno empieza a tener asociaciones, a partir de esas asociaciones mete un recuerdo que puede ser desde un concepto hasta imágenes, olores, mete un recuerdo extra. Cuando el cerebro identifica, decís, no, che, para, esto no estaba, entra a buscar una situación vivida. Entonces vos la sensación que tenés es que eso ya te pasó, cuando en realidad lo que está haciendo el cerebro es decir, mira, como el error ya está, te busca una justificación. ¿Me sigue más o menos? Sí, eso es lo último que se está investigando a partir de estos británicos. Pero más allá de una u otra que involucra distintos sectores del cerebro, porque una involucra más el lóbulo temporal, el otro involucra también la corteza frontal, la toma de decisiones, pero lo que hay que entender es que es una cuestión concreta del sistema neuronal, que cuando sí, en la otra ocasión donde también es patológico, que se vive mucho esto, son las esquizofrenias, ¿sí? El paciente esquizofrénico tiende a tener sensaciones de déjà vu, si ya lo viví, ya estuve acá. Ya son situaciones más extremas. Son extremas, son repetidas, viene con un montón de síntomas. Sí. O sea, con lo que le pasa al esquizofrénico, ¿sí? Correcto. Pero cuando investigan estos pacientes, sí, también hay una falla en esa área. Bueno, ¿cómo estamos preparados para las fiestas ahora? ¿Preparamos el cerebro para las fiestas? Sí, bueno, ahora con las fiestas se habla mucho del balance, sí. de cómo, desde la neurología, por decir, cómo el cerebro interpreta cómo nos fue. Y eso está relacionado con, una vez hablamos acá de la metacognición, cómo uno analiza sus propias capacidades y cómo las desarrolló durante el año. Una de las balances que se hace, ¿no? ¿Cómo participé yo en mi vida y que si me fue bien o me fue mal, tomé buenas o malas decisiones? Claro. Eso es el balance y así va analizando el cerebro. ¿Es bueno hacerlo? En realidad es una fecha arbitraria, porque no pasa nada, el otro día sigue todo igual el mundo, y los seres humanos dependen inclusive de la cultura, y uno no festejan el año nuevo, pero bueno, uno se pone como un límite de análisis, y muy interesante la reflexión que hace, más que nada a nivel del lóbulo frontal, sobre qué hemos vivido, y lo ideal sería eso, se llama esta relación con las funciones ejecutivas, ver cómo desarrollé el año, evaluar, ver pros y contras, y reevaluar para el próximo año qué es lo que hice mal o hice bien para replantearlo. Gracias, Hugo, un gusto y felicidades, aunque probablemente nos volvamos a ver. Bueno, un gusto y felicidades a ustedes. Ahí estaba, el doctor Hugo Valderrama, Neurociencia, hablando aquí en nuestro programa.